Buenas, qué gusto me da otra vez más poder estar aquí con ustedes, con el aliento de vida, la motivación, el deseo ardiente de hacer la voluntad del Padre en estos tiempos que estamos viviendo. Porque creo que estamos viviendo los últimos días de este planeta Tierra. Vamos a volver a salir a escenas bastante tragedias, pestes, hambres. Están anunciando una peste ahí en China, nuevo virus. Este Satanás está bien ocupado, tratando de confundir a la humanidad. Por eso es que tenemos que estar establecidos en verdades eternas. Las profecías del libro del Antiguo y el Nuevo Testamento, no los profetas falsos que están por ahí hablando y anunciando cosas que no son, cosas que no le pongan atención, esas son falsas premisas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Los apóstoles y los profetas ya terminaron, no existen ya. Profetas y apóstoles existieron en los primeros siglos de la era de los israelitas y los primeros siglos de la era de los que creemos en Mashiach. Yo no ando poniendo mi esperanza en esos. Ya deje de seguir esa clase de fábulas. Concéntrese en verdades eternas que le ayudarán a entender mejor el plan del Señor en esos tiempos últimos. Yo he presentado reglas válidas de interpretación para interpretar las 17 profecías. Son 17 profecías que tenemos que ir y que hemos ido narrando acerca de estos estudios, y habrá muchos miles de estudios más sobre estas cosas para que estemos bien cimentados, bien entendidos. Es una materia no se entiende de primera, pero después que uno pasa esa materia varias veces, se me pasaba cuando estaba en la universidad, una materia que me confundía, especialmente cuando su segunda lengua es inglés. Tuve que perfeccionar la lengua y comenzar a entender mejor las cosas, ¿sí? El pensamiento, lo que se dirigía. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes. Simplemente hablando y narrándoles estos estudios para que ustedes puedan entender bien este maravilloso plan del Señor. Porque aún hay muchas denominaciones que están erradas acerca del plan profético, de la profecía del Señor. Como le dije antes, 17 profecías están en el libro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que tener mucho cuidado a quienes estamos escuchando allá afuera. Hay muchas falsas voces, falsas premisas que no nos están ayudando. Entonces, concéntrese, estudie más, profundice, nada abajo no encima de la superficie, más abajo del mar de la enseñanza y la sabiduría que el Señor nos ha dado. En esta ocasión seguiremos el curso del libro del Cordero y vamos a hablar del cuarto sello. Cuando comienza el día del juicio. El día del juicio todavía no ha comenzado, comenzará en la gran tribulación. Durante 1260 días el Señor tratará directamente con la humanidad de 8.2 millones que existimos ahora. A todos llamará a 144,000 hombres de Dios de diferentes partes del mundo, no solamente de donde se vive, del mundo entero. Y así Él repartirá sus profetas a cada nación conforme a la necesidad que existe de que escuchen este mensaje. Y estos profetas del Señor estarán llenos de su espíritu, sellados con una naturaleza maravillosa, que no tendrán temor y confrontarán al mundo, a lo que va a erigirse de las ruinas del juicio. Y entonces, así como tuvo entonces profetas como valorosos como Elías, Jeremías, que no tuvieron, como dicen, temor del Señor, confrontaron a Israel y dijeron sus pecados, así habrán tres mensajes maravillosos, y el cuarto será el derramamiento de su espíritu sobre la tierra, en cuanto que todos los que hemos sido ya puestos nuestros nombres en las manos del Señor, seremos llenos de su espíritu y estaremos listos para la traspasación. Entonces, yo le voy a hablar acerca del cuarto sello, que se llama el comienzo del día del juicio de los vivos, porque somos los vivos los que estaremos viviendo ese planeta Tierra, cuando miraremos 14 plagas que caerán sobre la tierra y aniquilarán a millones y millones de personas. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré ella que un caballo amarillo, el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Jade lo seguía de cerca. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8.
Cuando Jesús rompa el cuarto sello, el Espíritu Santo dejará el templo del cielo y comenzará una campaña de horrible muerte y destrucción que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. No le quiero meter en temor. Tengo la esperanza. Vivimos en el Señor y el Señor logrará que nosotros, como dice, crucemos el Mar Rojo. El cuarto ser viviente tiene cara de águila. Apocalipsis 4:7. Las águilas son aves de rapiña y son depredadores. Muy pocos animales notan la rápida y silenciosa aproximación de una águila en picada. Esta cara significa destrucción repentina. Mientras la gente diga paz y seguridad, destrucción vendrá sobre ellos de repente como dolor de parto a una mujer encinta y no escapará. Primera Tesalonicenses 5:3. Observe el uso del lenguaje paralelo por parte del Eterno cuando estaba a punto de destruir a Moab por su maldad. Le dijo a Jeremías, así dice el Señor, mira, una águila desciende para devorar, destruir, extendiendo sus alas sobre Moab. Jeremías 48, versículo 4. Las palabras del texto, muerte y el sepulcro griego Hades, que se le sigue de cerca, personifican la misión que el Espíritu Santo enfrenta cuando Jesús rompe el cuarto sello. Esta combinación significa que una cuarta parte de la población de la tierra será asesinada y enterrada a una escala global, nunca vista desde el diluvio de Noé. El Eterno mostrará su autoridad soberana a la última generación de la tierra cuando el Espíritu Santo abandona el templo del cielo para llevar a cabo su misión. La ruptura del cuarto sello también significa que ha comenzado el día del juicio, un tiempo angustioso durante el cual el Eterno juzgará a los que estamos vivos. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada sirve. Juan 6:63. Debido a que el Espíritu Santo da vida, parece contradictorio que se le dé el nombre de muerte. También es difícil pensar que el Espíritu Santo esté implementando la ira del Todopoderoso, ya que se le llama el Consolador. Los cristianos tienden a pensar que el Espíritu Santo es el conducto por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Gálatas 5:22. Por lo tanto, es difícil para un estudiante de la Escritura asociar al Espíritu Santo con la ira del Todopoderoso. El problema con nuestra visión gentil del Espíritu Santo es que produce una visión limitada del Todopoderoso. El Espíritu Santo no es diferente en naturaleza y carácter y al Padre y a Jesús. Ellos estaban en perfecta armonía cuando el Eterno destruyó el mundo en los días de Noé. Quemó Sodoma y Gomorra y destruyó a Jerusalén con los babilonios y más tarde con los romanos. El Espíritu Santo tiene los mismos poderes y prerrogativas. Es el Padre y el Hijo. En ocasiones, el Espíritu Santo ha permitido que las personas hagan cosas increíbles. Por ejemplo, la gran fuerza de Sansón provino del poder del Espíritu Santo que moraba en él. El Espíritu del Señor vino sobre él, Sansón, con poder y despedazó el león con sus propias manos, como si hubiera despedazado a un cabrito. Jueces 14:6. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él, Sansón, con poder. Bajó a Ascalón, mató a 30 de esos hombres después de sus pertenencias y dio su ropa a los que habían explicado el enigma. Jueces 14:19. Poco después de que Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo mató sorprendentemente a un esposo y una esposa en Jerusalén por mentir. Este evento hizo que los primeros cristianos tuvieran un gran respeto por el poder del Espíritu Santo. Aquí está la historia. Un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. Con pleno conocimiento de su esposa, se quedó con una parte del dinero, pero trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Pedro dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tanto tu corazón que has mentido al Espíritu Santo y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la propiedad? ¿No era tuyo antes de ser vendido? Y después de ser vendido, ¿no estaba el dinero en tu disposición? ¿Cómo se te ocurrió hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino al Todopoderoso. Cuando Ananías oyó esto, cayó y murió. Y un gran temor se apoderó de todos los que oyeron lo que había sucedido. Entonces los jóvenes se acercaron, envolvieron sus cuerpos, los sacaron y los sepultaron. Como 3 horas después, su mujer entró en la casa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, dime, ¿este es el precio que tú y Ananías recibisteis por el terreno? Ella le respondió, sí, ese es el precio. Pedro le dijo, ¿cómo se pusieron de acuerdo para poner a prueba al poder del Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y a ti también te sacarán. En ese momento ella cayó a sus pies y se murió.
Entonces los jóvenes entraron y al encontrar la muerte la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos acontecimientos. Hechos 5, 1 al 11. Se acerca el día del juicio, es el cuarto sello. El día del juicio comenzará para las personas que estén vivas en el momento que se abre el cuarto sello, porque Él, el Padre, ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de un varón a quien designó, de la cual ha dado pruebas a todos, al resucitado los de entre los muertos. Hechos 17:31. El Eterno realizará señales y prodigios asombrosos en los cielos y en la tierra para llamar nuestra atención. Luego ocurrirán 4 eventos horribles en la tierra. El primer evento es una tormenta de fuego que quemará 1/3 de la tierra y luego seguirán 2 enormes impactos de asteroides. Los impactos amenazarán la civilización. Finalmente, habrá muchas erupciones volcánicas y la oscuridad cubrirá toda la tierra. Los 4 desastres mortales del Eterno acabarán con la vida en la tierra tal como la conocemos actualmente. Herirá mortalmente los ecosistemas de la tierra y la tierra no se recuperará. Esto provocará una hambruna global y el clero y los laicos, los sistemas religiosos del mundo no estarán preparados en absoluto. Los líderes políticos del mundo no sabrán qué hacer, salvo implementar la ley marcial. Toda infraestructura creada por el hombre implosionará. La ira venidera del Eterno es más abarcadora y angustiosa de lo que las palabras pueden expresar. Cada persona en la tierra se verá dramáticamente afectada. Creo que casi más de 2.000 millones de personas morirán en un periodo muy corto de tiempo. La ira del Todopoderoso será tan extensa, tan pronunciada, tan abrumadora y de tal alcance que muchos sobrevivientes tendrán miedo incluso de hablar porque podrían ofender aún más a un Todopoderoso muy enojado. El Eterno silenciará la arrogancia y la insolencia de la humanidad hacia el Todopoderoso y hacia los demás. El cuarto sello será mortal y serio. Jesús entenderá los caminos y los pensamientos de la humanidad para informarnos que ha llegado el momento de que Él juzga y sentencie a los vivos. Cuando el Eterno use esos 4 catástrofes para golpear la tierra, obligará a los sobrevivientes a darse cuenta de la realidad de un todopoderoso enojado y del alcance y poder de su autoridad soberana. Su ira aterrorizará al mundo entero en un proceso. Logrará 2 propósitos. Primero, la cantidad de muerte involucrada creará una realidad completamente nueva. El Eterno le advertirá al mundo entero que Él, Jesucristo, es poderoso, el gobernante de la tierra y el juez de la humanidad. Cuando consideramos que más de 2/3 de la población de la tierra no cree que Jesús es la divinidad, la ida del Todopoderoso será una amarga sorpresa. Segundo, mientras los habitantes de la tierra se tambalean por la destrucción de todo en lo que alguna vez confiaron, Jesús sentirá demandas a través de sus siervos, los 144,000, emitirá poder sobre ellos y emitirá demandas sobre la población. Todos los que propongan su fe en Jesús y obedezcan sus demandas no perecerán, sino que tendrán vida eterna. La gran tribulación durará 1,335 días, Daniel 12:12. Durante este tiempo el aire del Todopoderoso vendrá en 2 oleadas. Anticipo que la primera oleada de las 7 primeras plagas durará unos 1,265 días y la segunda oleada de las 7 últimas plagas durará unos 70 días. Las 7 primeras plagas serán terribles, pero Jesús anunciará una generosa oferta durante ese tiempo. Los 144,000 proclamarán que Jesús salvará a cualquier pecador que desee la vida eterna si el pecador pone su fe en Jesús y obedece sus mandamientos. Trágicamente, miles de millones de personas rechazarán la oferta y permanecerán desafiantes. Finalmente, blasfemarán contra el Espíritu Santo y cometerán el pecado imperdonable. Cuando todos hayan tomado una decisión, Jesús pondrá fin al día del juicio y destruirá a todos los que rechazaron la salvación durante las 7 últimas plagas. Jesús logrará muchas cosas durante el cuarto sello que no pudo lograr antes. Por ejemplo, sus obras de Todopoderoso humillará a los vivos para que escuchen y consideren inteligentemente las demandas del Creador, así como su oferta de salvación. Jesús quitará los anteojeras religiosas y extenderá la necesidad de los dioses falsos. Es necedad, dice él. Los 144,000 hablarán con el poder y la claridad penetrante del Espíritu Santo y millones de personas serán salvas. El Padre diseñó deliberadamente esta serie de eventos antes de que Jesús creara el mundo.
Recuerden, el Padre ordenó la revelación de Jesús durante la gran tribulación. El Padre quiere que todos escuchen y reciban la verdad acerca de su Hijo y sean salvos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tres tipos de ira. Los defensores de un rapto antes de la tribulación creen que la iglesia es escapará de la gran tribulación. Por lo general, combinan la información de 1 de Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9 y Apocalipsis 10 para apoyar esta afirmación. Desafortunadamente, los primeros dos textos no abordan cómo escapar de la gran tribulación. En cambio, abordan cómo evitar la ira del Todopoderoso, la pena por el pecado, que es la muerte eterna. Entienda que hay tres tipos de ira en la Biblia y que la distinción entre ellas es crucial. Si deseamos entender los juicios punitivos que ocurren durante el cuarto sello, después de revisar los tipos de ira del Todopoderoso, consideraremos la información de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. La ira de la ley primero. La Biblia define la ira de la ley como el fruto a consecuencia que viene de hacer lo malo. Si violamos una ley física o moral, hay consecuencias. Pablo escribe, porque la violación de la ley trae ira, y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Observe cómo funcionan las leyes físicas y morales. Si violamos las leyes de la salud y comemos demasiado de manera regular, sufriremos por ello. Si violamos una ley moral y nos descubren cometiendo adulterio, sufriremos la ira de la ley, consecuencias sociales. Y los inocentes, el cónyuge, los hijos, las familias involucradas también sufrirán la ira de la ley. La Biblia dice, no se dejen engañar. El Eterno no puede ser burlado. El hombre cosecha lo que siembra. El que siembra para dar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza segará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Hacer lo malo, violando la ley, trae las consecuencias de la ira de la ley, que son tristeza, sufrimiento, dolor y muerte eterna. Segundo, la ira como castigo por el pecado. Cuando Jesús crió a Adán y Eva, inmediatamente lo puso bajo la obligación de esta ley. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Génesis 2:17. Esta ley significa que el Eterno ejecutaría a Adán y Eva el mismo día en que pecaron, porque la pena por el pecado es la muerte súbita por ejecución. El Eterno suspendió la exigencia de esta ley y permitió que Adán y Eva vivieran porque Jesús ofreció morir en su lugar. Sin embargo, el Eterno no suspenderá la ira de la ley de muerte súbita indefinidamente. El acto final del Todopoderoso para resolver el problema del pecado será ejecutar a todas las personas que se negaron a aceptar al Salvador. El Eterno enviará fuego del cielo para ejecutar los malvados al final de los 1000 años, porque la pena por el pecado es la muerte por ejecución. En los tiempos del Antiguo Testamento, cada vez que se ejecutaba un cordero sacrificado, el Eterno proporcionaba una lección ilustrativa de la pena por el pecado. El laico o el sacerdote sacrificaban al cordero en un altar y este no moría por causas naturales. Más aún, Jesús mismo fue ejecutado en la cruz por nuestros pecados. 1 Tesalonicenses 2, versículos 14 y 15. Murió de esta manera porque la pena por el pecado es la muerte por ejecución. Tercero, la ira en forma de juicios redentores y o destructivos. Si una nación provoca la ira del Todopoderoso con un comportamiento degenerado y decadente, Él castigará a esa nación con juicios redentores. Si esa nación continúa en rebelión desafiante, Él castigará a esa nación con juicios totalmente destructivos. Jesús le dijo a Israel, pero si no me escucháis ni ponéis por obra todos estos mandamientos, y si despreciáis mi decreto y aborrecéis mi ley y no ponéis por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces haré con vosotros esto. Os enviaré terror repentino, enfermedades extenuantes y fiebre que os destruirán las vistas y os quitarán la vida. Sembraréis en vano, porque vuestros enemigos lo comerán. Levítico 26, versículos 14 al 16. Durante siglos Jesús trató pacientemente de que Israel cumpliera los propósitos por los cuales los habían liberado de Egipto. Pero debido a la rebelión de Israel, Jesús envió a la nación al cautiverio babilónico en el año 605 a.C. El primer asedio de Babilonia a Jerusalén y la captura de los mejores jóvenes de Israel no cambiaron la actitud ni el comportamiento de Israel. Por eso, Jesús envió al rey Nabucodonosor una segunda vez contra Jerusalén en el año 598 a.C. Pero aún no hubo cambios de actitud. Finalmente Jesús le dijo a Ezequiel,
Porque así dice el Señor soberano. Cuánto peor será cuando envíe contra Jerusalén mis 4 terribles juicios. Espada, hambre, fiera y pestilencia para matar a sus hombres y a sus animales. Sin embargo, habrá algunos sobrevivientes, hijos e hijas, que serán rescatados de ella. Ellos vendrán a ti cuando veas su conducta y sus acciones, te consolarás por el desastre que he traído sobre Jerusalén, por cada desastre que he traído sobre ellos. Ezequiel 14, 21 al 22. Según su palabra, el Eterno envió al rey Nabucodonosor contra Jerusalén en 586 a.C. Y esta vez el rey destruyó totalmente el templo y la ciudad. Cuando los juicios redentores de Dios no producen arrepentimiento y reforma, su ira se intensifica hasta la destrucción total. El Eterno causó destrucción global en los días de Noé, porque le dio al mundo 120 años de prueba y no hubo mejora. La destrucción global vendrá nuevamente porque el Eterno ha dado a los protestantes más de 200 años para difundir el Evangelio, y el mundo de hoy refleja el mundo en los días de Noé. Hemos examinado 3 tipos de ira a través de eso. Los pecadores pueden escapar de la pena por el pecado, pero nadie puede escapar de la ira que viene de violar una ley física o moral. Ningún pecador puede escapar de la ira que viene de violar una ley física o moral. Ningún pecador puede escapar de los juicios punitivos del Eterno, a menos que no estén en lugar de las personas que el Eterno quiere castigar. Noé no escapó del diluvio, sobrevivió el diluvio. Lot no escapó de la ira ardiente del Eterno sobre Sodoma y Gomorra, sobrevivió el fuego, abandonando su hogar y perdiendo todo lo que poseía. Daniel no escapó de la ira punitiva del Eterno sobre Jerusalén, perdió su familia y fue llevado cautivo a Babilonia. 9 de los 12 apóstoles fueron martirizados por su fe en Jesús. No se equivoque. La Biblia dice que los santos estarán en la tierra durante la gran tribulación. Se le dio a la bestia autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio a la bestia autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vi que la muerte estaba ebria en la sangre de los santos, de los que habían dado testimonio de Jesús. Uno la ve, quedé muy asombrado. Apocalipsis 13, 7, capítulo 17, versículo 6. Los vivos son juzgados. Jesús se aseguraba de que todos los sobrevivientes escuchen acerca de su generosa oferta de salvación después de que Él abra el 4º sello. Jesús mismo hablará a través de los 144,000 y todos escucharán. Todo el testimonio de Jesús. La Biblia enseña que la salvación viene solo por la fe. Y desde que Jesús abrió el primer sello en 1798, el Espíritu Santo ha estado difundiendo este mensaje por todo el mundo. Solo al colocar al mundo entero en una situación desesperada, Jesús les dará a los sobrevivientes la oportunidad de vivir por fe, independientemente de su herencia o antecedentes religiosos. El juicio de los vivos implica 4 pasos. 4 pasos. Primera, iluminación. Cada sobreviviente escuchará las demandas del Todopoderoso. Segundo, decisión. Cada sobreviviente considerará cuidadosamente las demandas del Eterno y luego decidirá su curso de acción. Tercero, prueba. La persecución pondrá a prueba la decisión de cada persona que elige poner su fe en el Eterno. Cuarto, sellamiento. El Eterno recompensará a aquellos que pasan la prueba de la fe, obedeciéndole sin importar las consecuencias, con la misma transformación asombrosa que dio a los 144,000. Unos días antes de que comience la gran tribulación, el Eterno seleccionará a los 144,000 y sus naturalezas pecaminosas serán removidas. Jesús convertirá a los 144,000 en espejos de Él mismo, la única persona que vivió sin pecar. Cuando Jesús vea a una persona sufriendo persecución debido a su fe, Jesús juzgará a esa persona. Él quitará la naturaleza pecaminosa del pecador y la puerta al pecado será sellada. De repente, Jesús liberará a las prostitutas como Rahab y a las personas poseídas por demonios como María Magdalena. A través de su fe, Jesús juzgará y transformará a todos los pecadores. Las personas que Jesús ha sellado ya no tendrán ningún interés ni atracción por el pecado. Serán como Adán y Eva antes de la caída, sin ninguna proclividad al pecado. El Eterno ha diseñado un plan y la persecución de su pueblo siempre ha sido parte de ese plan. Cuando entremos en la gran tribulación, el Eterno pondrá a todos en esta posición.
Las personas que eligen obedecer las demandas del Eterno tienen que vivir por fe, porque eventualmente perderán todo, incluido el derecho a comprar y vender. El diablo y sus agencias harán todo lo posible para asustar, atormentar y abusar de las personas para que renuncien a su fe en el Todopoderoso. Jesús le dio a sus seguidores perseguidos en Filadelfia: por cuanto has guardado mis mandamientos de ser paciente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Jesús señaló una hora de prueba que vendrá sobre el mundo y su propósito es probar a los que moran sobre la tierra. Los defensores de un rapto ante la tribulación a menudo usan este versículo para indicar que los santos escaparán de la hora de la prueba. La preposición griega ek puede traducirse como desde la hora de la prueba, pero también puede traducirse como durante la hora de la prueba. El problema falta de la teoría del rapto antes de la tribulación es que el Eterno debe juzgar a la gente de la tierra antes del rapto. De lo contrario, Jesús no podrá ya determinar quién debe ser raptado y quién no. Por lo tanto, si Jesús juzga a todo el mundo antes del rapto, no necesitará juzgar a todo el mundo después del rapto. La Biblia no apoya la idea de que Jesús juzga a todo el mundo dos veces. Jesús va a probar a todos los que viven en la tierra al mismo tiempo. Y en efecto, Jesús le dijo a sus santos sufrientes en Filadelfia: sé que están cansados por años de persecución y estoy consciente de todas las cosas que han soportado pacientemente por mi causa, pero no se desanimen. Los he sostenido hasta ahora y continuaré sosteniéndolos durante la hora de prueba que viene sobre el mundo. Dios permite la persecución. Aunque sea difícil de entender, el Eterno tiene una razón para permitir que los santos sean perseguidos. Considere este escenario. Después de que el Eterno haya silenciado al mundo con sus 4 catástrofes, a los 144,000 le dirán a los sobrevivientes que Jesucristo es el creador del cielo y la tierra. Jesús ha dado al mundo aviso de su juicio y su pronto regreso. Todas las personas que deseen parte del reino venidero de Jesús deben arrepentirse de sus pecados y poner su fe en él. Los 144,000 también le dirán al mundo que después de crear el mundo en 6 días, Jesús descansó y santificó el 7º día de la semana. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Jesús ahora requiere que todos descansen el trabajo en su día santo, que es el sábado, el 7º día de la semana. Obviamente esto será muy difícil de adaptar por los católicos, protestantes, musulmanes, hindúes, budistas y ateos. Los 144,000 también explicarán que todos los seres humanos están condenados a muerte porque todos han pecado y la pena por el pecado es la muerte. El único camino a la vida eterna es a través de la fe en Jesús. Obviamente esto será difícil de aceptar para los judíos, ateos, hindúes y musulmanes. Los 144,000 también dirán a los sobrevivientes que Jesús ha pagado el precio por cada pecador arrepentido con su propia sangre y que regresará pronto a la tierra y reunirá a los redimidos al final de la gran tribulación. Muchos de los sobrevivientes del mundo despreciarán a los 144 y la información que comparten. Los líderes políticos y religiosos del mundo responderán al testimonio de los 144,000 con indignación y blasfemia. Crearán un gobierno mundial llamado Babilonia, tratando de apaciguar al Todopoderoso para que cese su ira. Por supuesto, Babilonia hará todo lo posible para que sea imposible observar el sábado del Todopoderoso. Los países musulmanes de Babilonia harán leyes para imponer la observancia del viernes. En los países católicos y protestantes, Babilonia hará leyes para imponer la observancia del domingo. En Israel, Babilonia hará leyes para imponer la observancia del sábado, pero Israel no aceptará a Jesucristo como el creador del cielo y la tierra. Esto demuestra que el mero hecho de descansar en el sábado del Todopoderoso no salvará a una persona. El Eterno no exige que nadie adore el sábado, en cambio llama a todos a adorar al Creador en sus santos días de reposo. El diablo usará a Babilonia para perseguir a todo aquel que ponga su fe en Jesús, y el sábado del Creador se convertirá en un tema muy polémico. Observe lo que dice la Biblia acerca de Babilonia, representada en el libro de Apocalipsis como una bestia. Y abrió su boca para blasfemar contra el Todopoderoso y para blasfemar de su nombre, de su morada y de los que moran en el cielo. Y se le dio poder para hacer guerra contra los santos y para vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 3, versículos 6 y 7.
Así es como Jesús juzgará a los vivos antes de que Jesús creara el mundo. El Padre ordenó que Jesús juzgara a los sobrevivientes durante los últimos días de la historia de la tierra. Debido a que el Padre conocía de antemano la diversidad política, cultural y religiosa de la humanidad, niveló el campo de juego al alinear el tiempo del juicio con los 4 desastres globales. Recuerde, Jesús no salva a una persona porque sea hindú, judío, musulmán, católico o protestante. El Eterno solo salva a una persona por su fe, que es hacer lo que el Eterno ordena sin tener en cuenta las consecuencias. Hebreos 11. Durante la gran tribulación, el Eterno abolirá todos los sistemas religiosos porque deben separarse a los sobrevivientes de los 4 eventos cataclísmicos de su herencia religiosa para ver quién vivirá por fe. En cierto sentido, la prueba que se avecina refleja la época de Noé. Durante 120 años, Noé trabajó y predicó que el Eterno usaría un diluvio para destruir el mundo entero. Noé construyó el arca y luego los antediluvianos se condenaron a sí mismos al negarse a creer. No pusieron fe en el mensaje del Todopoderoso ni en sus mensajeros. Jesús dijo, porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no sabían nada de lo que había de suceder hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 38 y 39. Hoy, nuestro mundo está lleno de culturas, religiones y evangelios antagónicos. Hace mucho tiempo el Padre usó su conocimiento previo para idear una manera de atravesar nuestro estancamiento religioso y político con juicios justificables, desastres, para humillar y silenciar a los sobrevivientes. Además, el Padre dará credibilidad al Evangelio interno al usar al Espíritu Santo para seleccionar, sellar y empoderar a 144,000 personas justo antes de que comiencen sus juicios. Primero 4 juicios crearán una gran vacío teológico. Este vacío se debe a que el clero del mundo no entienden adecuadamente la Biblia, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis, la ira del Eterno de las 7 trompetas y las 7 copas y el plan, propósito de Dios para el tiempo del fin. Por lo tanto, los líderes religiosos, así como los laicos, tendrán una sorpresa abrumadora. La gente verá rápidamente que sus líderes religiosos en realidad no conocen al Eterno ni sus palabras. Conocer al Eterno no es lo mismo que conocer el marco de un sistema religioso. El Eterno usará la muerte y la destrucción para romper paradigmas religiosos. Cuando el Eterno humilla a los habitantes de la tierra y reemplaza los prejuicios culturales y religiosos, escucharán un evangelio que no habían oído antes. El Eterno utilizará este vacío temporal para impulsar el evangelio eterno por todo el mundo rápidamente y con poca resistencia. La resistencia del hombre llegará más tarde. El Eterno busca personas de corazón honesto. El método que el Eterno utiliza para jugar a las personas de todos los ámbitos de la vida pone de relieve un hecho profundo. Todo aquel que hace conscientemente el bien, que sabe que debe hacer de corazón honesto. Cada vez que el conocimiento que una persona tiene del bien se amplía, el Eterno vuelve a desafiar nuestra honestidad, como dijo una vez el abogado Richard J. Humble. Cuando un hombre está sinceramente equivocado oye la verdad, dejará de estar equivocado o dejará de ser honesto. El Eterno está constantemente desafiando nuestra fe para ver si seríamos felices en un entorno donde el avance del conocimiento de la verdad eterna nunca termina. Una persona de corazón abrazará la verdad del Eterno sin importar las consecuencias, porque ama al Eterno y su verdad. Una persona que ama la verdad, incluso si muriera teniendo solo un 1%, sería feliz por la eternidad con el Eterno y los santos ángeles. Esto se debe a que su actitud hacia el Eterno es correcta y continuará a medida que su conocimiento de la verdad del Eterno se expanda por siempre. Jesús dijo, pero el que vive en la verdad sigue viniendo a la luz para que vea claramente que lo que ha aprendido y hecho lo ha hecho por medio del Eterno, el poder del Eterno. Primera de Juan 3:21. El evangelio eterno es tan simple que un niño puede entenderlo. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. El evangelio ordena a todos los seres criados que adoran a nuestro Creador Jesucristo, y Jesús ha dejado claro en los 10 mandamientos que su día santo es el sábado, el 7º día de la semana.
Los 144,000 siervos proclamaron este sencillo evangelio por todo el mundo con gran poder y autoridad durante 1260 días. El Espíritu Santo atormentará a cada persona para convencerla de pecado, justicia y juicio, para asegurarse de que sepa que el testimonio de los 144,000 hombres de Dios es verdadero. Juan 16:8, Apocalipsis 14:11. Los honestos de corazón responderán a esta iluminación tal como el Hacedor responde a la atracción de un imán. Y tomaron una decisión sobre el mensaje lleno del Espíritu Santo, separará a las ovejas de las cabras. El eterno es amor y Jesús es más que justo. Jesús juzgará a los sobrevivientes según nuestra fe. Cada persona decidirá si abraza el Evangelio eterno y obedece la convicción del Espíritu Santo, cuando el precio por hacerlo exija un sacrificio. Este proceso venidero demostrará a los ángeles que observan que toda aquel alma la verdad y vive de acuerdo con lo que sabe que es correcto y verdadero está a salvo para ser redimido por la eternidad. Una persona de corazón honesto tiene sed, busca y da la bienvenida a más verdad. Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. En resumen, hemos examinado ahora los 4 jinetes del Apocalipsis 6 y revelan una progresión muy interesante. La primera campaña comenzó con un mensaje al mundo, la salvación por medio de la fe en Jesús. La segunda campaña comenzó con sociedades bíblicas, traduciendo y distribuyendo la Biblia por todo el mundo para que la gente pudiera aprender las enseñanzas de Jesús. La tercera campaña comenzó con un mensaje de que Jesús había comenzado a purificar el templo del cielo juzgando a los muertos. La cuarta campaña será una misión de ir que matará al 25% de la población mundial. Esta futura manifestación de la ira del Todopoderoso proporcionará los medios para que los 144,000 compartan el Evangelio eterno con las personas que sobrevivan estos eventos cataclísmicos. Su respuesta al Evangelio determinará su destino eterno. El escenario está listo. La copa de iniquidad de la tierra está rebosando y sus habitantes no anticipan que están a punto de ser partícipes de un drama trágico. El Eterno está reteniendo los 4 vientos de su ira hasta el momento que Él ha determinado. Pronto Jesús seleccionará y sellará a los 144,000 varones de Dios, profetas, Apocalipsis 7:1-4. Y la ira del Todopoderoso comenzará. Jesús hablará a través de sus siervos y los sobrevivientes deberán considerar un evangelio que es contrario a todo lo que creen actualmente. La Biblia dice que sorprendentemente habrá un grupo innumerable de personas que pasarán una prueba de fe, abrazarán el testimonio de Jesús y serán salvos. Apocalipsis 7:9. Bueno, hemos terminado con este estudio maravilloso que nos anticipa muchas cosas que no sabíamos. Espero que ustedes se profundicen más en la Escritura y comiencen a ver las cosas y pidan al Señor que a través de su Espíritu Él les instruya más a ver las cosas como se deben de ver. En la actualidad, esto no se predica, se predica otras cosas. Usted va a las iglesias, es como una forma de entretenimiento. Todo el tiempo están orando por los enfermos, hay enfermos todo el tiempo están orando por los problemas, hay problemas toda la vida, todo el tiempo están orando por esto, por lo otro, todo el tiempo están hablando en un lenguaje que no se puede entender, todo el tiempo están haciendo cosas dramáticas que uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? El Señor es un Señor de drama, el Señor tiene verdades eternas que tiene que comunicarse a su pueblo para que nosotros despertemos y no estemos viviendo en tinieblas. Y actualmente todas estas congregaciones que se reúnen no tienen la esperanza para este mundo. Hablan que Cristo salva, pero no le están diciendo la realidad al mundo. Hasta aún todos los cristianos, que están metidos en la iglesia, necesitan entender profundamente este mensaje para que se lo digan a sus familiares, a sus amigos, a aquellos que están alrededor, porque las cosas no se van a mejorar. Ningún político tiene el poder para cambiar toda la situación mundial. El mundo está en tragedia. La copa de la ira del Señor ya rebalsó. Años de gracia nos ha dado el Señor para poder entender mejor. Pero ha llegado el momento, como dice, le ha llegado la hora del juicio del Señor para los vivos. Y es la gran tribulación para poder así sacar a su pueblo de ahí y trasladar. ¿No creen eso?
tontos que predican de dispensaciones, de rapto, de seguridad, de evangelio de predestinación, de la gracia, todas estas cosas tan fáciles que se adoptan. Hay un sistema ahora de mega churches que predican evangelios de psicología, de prosperidad. Olvídese de eso. Si usted es una de las personas que entretiene al pueblo nada más, ¿a quién les está hablando usted? A un grupito nada más. Este mensaje que yo le estoy diciendo, cópielo. Usted, hágalo en persona, personifíqueselo a usted para que usted lo predique y se preocupe por este mundo que está ahí de 8.200 millones de personas que nacen más de los que se mueren cada día. Claro, todos nosotros estamos como dice, tener un día en que el Señor nos va a llevar, ya está, nos va a poner a dormir y a esperar la resurrección. Pero mientras estemos en vida, llenos de vida, tengamos las facultades materiales, no se enriquezcan en el Evangelio. Olvídense de eso. Va a dar cuenta el Señor de todas esas acciones, sino que enriquezca el reino del Señor. Enseñe verdad eterna. Enseñe verdad absoluta. Ponte todos esos libros que tienes ahí tirados. Miles de libros. Ahora enseña cuando está predicando su biblioteca. Ahí está la biblioteca. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo estudiaba por 10, 15 años. La teología. Predicadores. Yo les hablo más directamente a esos que predican el Evangelio. Pónganse las pilas. No estés viviendo ignorancia. Estas cosas no van a caminar como usted cree que van a caminar. No hay rapto. Olvídese de eso. Estudie sobre el rapto. Ya les voy a hablar unos 3, 4 mensajes acerca del rapto. ¿Quién lo inventó? ¿Cómo los jesuitas entraron a la iglesia? Porque miraron que la reforma estaba trayendo miles y miles de personas convirtiéndose al verdadero evangelio. ¿Y cómo guiaron para poder detener la carreta y hundirla a como está hoy hundida? No pasa ahí del lodo. No, la reforma no terminó de reformar. Es hora de hacer reforma. Es hora de escuchar verdades que nos edifiquen y que preparen a la iglesia y al mundo. Bueno, esto lo digo con amor, con celo, porque me da celo ver las cosas como están ahora entreteniendo a la gente. Yo les pido que se fortalezcan en el Señor y que la bendición del Señor esté en su hogar. Y estudien. Cambie de paradigma. Elija dónde quieres tú estar. Al lado del Señor, al lado de Satucho, de Lucifer. Señor me lo guarde y me lo bendiga a cada uno. Hasta en otra ocasión.